Bienvenidos a Visión Global. Arrancamos a continuación con la mirada puesta en el viejo continente. Como decíamos, cierre mixto con el DAX y el IBEX 35 cerrando finalmente en tono negativo. Un DAX que se ha dejado un 0,04%, muy planito en sus últimos movimientos, 15.613 puntos. El IBEX 35 ha recortado más, 0,15% en 8.713 puntos. Si miramos al resto de plazas, tono positivo para el K40 con un avance del 0,22%. Algo más han subido el FTSE de Londres y el MIPTEL italiano, el FTSE 0,63%, el MIPTEL 0,60%, a la espera de los bancos centrales mañana. El Banco de Inglaterra a la 1 de la tarde va a comparecer, vamos a conocer la decisión de tipos. En principio esperamos una subida de medio punto porcentual. A las 2 conoceremos el comunicado del Banco Central Europeo. En principio no se espera que toquen los tipos de interés ni en la reunión de mañana ni a priori a lo largo del 2022, desmarcándose de la hoja de ruta que ya ha iniciado la Reserva Federal. A las 2:30 conoceremos las palabras de la presidenta de la institución, Christine Lagarde. Recordamos que a partir de las 2:30 mañana aquí en Rolling Stocks vamos a ir retransmitiendo esa rueda de prensa y analizando las primeras reacciones del mercado. Repasada esa sesión bursátil con un IBEX 35 que, como decíamos, hoy se ha visto lastrado sobre todo por los títulos ligados al turismo. Inditex ha sido la principal compañía con pérdidas, 2,2%, pero luego teníamos a las turísticas Meliá, Amadeus, IAG y AENA con caídas de entre el 2 y el 1%. En el otro lado, Santander hoy se anotaba ganancias después de publicar resultados, aún así ha sido, no ha sido precisamente de las que más ha subido, 0,33%, bastante discreta en esos repuntes. Quienes han liderado las ganancias han sido Celnex, 2,7% de subida, y Laboratorios Rovi, un 1,8% de ascensos. Es el momento de repasar la sesión bursátil en México y lo hacemos con nuestro compañero, con José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Amigos, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí, después de la noticia que se dio de Santander, efectivamente nosotros en la acción mexicana no estamos viendo pues mucho movimiento. De hecho, está cotizando en terrenos negativos muy ligeramente, con 0,25% aproximadamente. Y bueno, la verdad es que con esta noticia que nos ha dado Raquel hace rato en el pues vaya, la conferencia de resultados de Grupo Santander, donde Ana Botín pues externó el interés precisamente para participar en la adquisición de la venta que está realizando Citibanamex hacia el público banquero en general. Pues vamos a estar muy al pendientes. Precisamente el próximo mes se va a celebrar la Convención Nacional Bancaria aquí en México. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es el centro precisamente de todos los banqueros aquí en México, y vamos a estar al pendientes de cuáles son, cómo va a apreciar precisamente esta noticia la banca en México. Lo cierto es de que por la ponderación que tiene el Santander, que recordamos que es de los 3 primeros bancos más grandes aquí en México y con mayor penetración de mercado, bueno, pues podría haber ahí un ligero freno por la parte de los órganos regulatorios de la COFESE, que es el órgano que no permite los monopolios. Vamos a estar al pendientes muy de cerca de esta noticia. En los mercados estamos cotizando precisamente en 52,024 puntos, lo que es referente a 0,47% a la alza en el índice de precios y cotizaciones, y las principales empresas dentro del índice que están cotizando en terrenos positivos es Azur, Grupo Aeroportuario del Sureste, con 2,57, Gruma con 1,94, la parte sobre todo de alimentos de consumo, 1,94, KOF también la parte de consumo con 1,39 a la alza. Tenemos la parte de las principales contracciones, bueno, en Bimbo con 1,37 a la baja, Grupo de Cementos Chihuahua con 1,18 a la baja, y Megacable, la parte de telecomunicaciones, con 1,19 a la baja. Recordemos que al día de ayer se dieron los resultados precisamente de Grupo Carso, la cual está cotizando en 1,50
perdón, ya en 1.42 a la alza, y la parte sobre todo de que hoy se dio a conocer la nueva empresa de Televisa con la fusión de Univisión. Televisa está en terrenos negativos con 0.70 a la baja, y la verdad es que muy contentos de tener a nuestro invitado. Por favor, Marta, si nos haces los honores. Vamos a hablar de empresas, de las empresas del sector industrial y construcción en México. Vamos a poner el foco en ellas, en este sector, y hablamos con Jacobo Rodríguez, es director de análisis financiero de Black Wall Street Capital. Jacobo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Visión Global. Hola, un placer estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. Jacobo, bueno, en los próximos minutos mantendremos una conversación precisamente sobre este sector, sobre las compañías industriales. Querría iniciar pues este diálogo preguntándote cuáles son ahora mismo las principales empresas públicas industriales y de construcción en el país, en México, y sobre todo la ponderación dentro del PIB de mexicano. Claro que sí. Tenemos varias empresas públicas o que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Entre ellas podemos destacar una que mencionaba José Ricardo, que es el caso de Grupo Carso. Grupo Carso es una de las empresas más grandes aquí en México y sobre todo que pertenece a uno de los grupos también con mayor presencia en cuanto a negocios aquí en México, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la familia Slim, todo lo que es Grupo Carso. Esta empresa tiene muchísimas divisiones, o sea, están prácticamente metidas en todo lo que implica la cuestión de industria, incluso ahí todo lo que es esta holding tiene también temas comerciales, pero es importante mencionar que la parte industrial pues tiene un gran peso en esta empresa, ¿no? Mencionar que la industria en México todavía tiene un peso bastante relevante, representa alrededor de un 30% respecto al PIB nacional, lo que deja ver pues, la importancia que puede llegar a tener este sector, ¿no? Es importante también decir que en los últimos años este sector no ha tenido crecimientos importantes a nivel económico. De hecho, hemos visto un estancamiento ya desde hace varios años, y eso también se ha reflejado en algunos de los resultados de las propias empresas de la industria. Ahora es importante decir que todo lo que implican las actividades secundarias, lo que podríamos englobar como industria, pues tiene muchísimas divisiones. Tenemos ahí empresas de minería, tenemos empresas de construcción, tenemos empresas que dan servicios, que se dedican a dar servicios, como puede ser el mantenimiento de las propias carreteras, en fin. Hay una gama bastante amplia de todo lo que implica la industria. Y aquí es donde podemos comenzar nosotros a hacer la distinción, ¿no? De las diferentes actividades. Aquí en México, mientras que, por ejemplo, las manufacturas han tenido un crecimiento muy acelerado, incluso por encima de lo que es el mismo Producto Interno Bruto de México. Las manufacturas sí han tenido un crecimiento bastante importante. Ahí podemos destacar lo que tiene que ver con las exportaciones de autopartes o todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de la empresa Nemak, que justamente se encarga de producir autopartes, ¿no? Y mucho de eso, pues evidentemente lo exporta principalmente a Estados Unidos, pero también a otras regiones de Europa. Esta empresa ha tenido un buen impulso en los últimos años, por ahí en los últimos meses ha tenido problemas por toda esta situación de las cadenas de suministro en todo el mundo, pero la expansión ha sido importante, ¿no? Entonces podemos hacer esa diferenciación en el sentido de que todo lo que tiene que ver con el sector exportador, con la manufactura, ha crecido a muy buen ritmo, incluso a porcentajes más acelerados de lo que es el Producto Interno Bruto. Y por otro lado tenemos empresas de construcción, que es una de las partes de la industria que más se han visto afectadas en los últimos años. Y es que hay que mencionarlo, en los últimos años no ha habido muchísima inversión, no ha habido un detonante que reactive esas actividades. Prácticamente yo te podría decir que desde 2012, 2013, todo lo que es la industria pues se ha venido desacelerando, y principalmente la construcción, ¿no? Incluso tenemos el ejemplo de muchas empresas que hasta hace 10 años o un poco más se dedicaban a la construcción en vivienda, tenían un peso muy importante en la economía nacional,
pero a partir de cambios en las regulaciones y en la política de vivienda aquí en México, pues han venido disminuyendo a tal grado que hoy en día no representan ni siquiera el 10% de lo que llegaron a ser hace 10 años, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que ha pasado en la industria aquí en México. Jacobo, precisamente sobre esta industria que quisiera preguntarte, vaya, nosotros y los compañeros allá en España entenderán que existen megaproyectos aquí en México, como lo es un aeropuerto, como lo es este famoso tren Maya, ¿no? Que va a interconectar toda la parte del sureste. ¿Qué es lo que está sucediendo en peculiar en la parte privada, que entenderíamos que podrían depender directamente de estos proyectos gubernamentales, pero que no existe precisamente, como lo comentabas, esta tracción? ¿Qué es lo que sucede aquí y qué podría ser el detonante o cuáles serían las estrategias para poder pues impulsar este crecimiento, sobre todo en la parte de la construcción? Sí, es muy importante lo que comentas y es muy curioso porque digamos que el sexenio anterior no tenía una política industrial, digamos, que detonara, ¿no?, todas estas actividades. El gobierno actual sí traía muchas propuestas en este sentido, de hecho las tiene, pero lo que ha frenado la actividad es que se le ha dado prioridad a la parte pública, a la iniciativa pública, o sea, al propio gobierno. Han habido ciertas empresas que están participando en estos grandes proyectos, bien lo dices, el Tren Maya, la construcción de una refinería, el aeropuerto, pero la iniciativa privada no está tomando mucha participación en estos grandes proyectos. Principalmente está realizado por el gobierno, algunos proyectos se le han dado al ejército, por ejemplo, en fin. Entonces, y esto es relevante porque hay que platicarlo, la inversión que representa la iniciativa privada, pues es la que mayor peso tiene en todo lo que es la inversión. Aquí en México la relación inversión respecto a PIB anda en alrededor del 20% y cerca del 17% representa iniciativa privada. Entonces, aunque sí estamos viendo estos grandes proyectos, no es suficiente para detonar todo lo que es la actividad industrial, ¿no? Imagínate que el 3% es lo que representa realmente lo que es la inversión pública. Entonces, no es suficiente para detonar la actividad y que sirva a la industria como una herramienta para el desarrollo, porque también hay que decirlo, todo lo que es todo lo que son las actividades industriales generan beneficios de manera indirecta. ¿Por qué? Porque la industria genera muchísimos empleos, entonces la derrama de ingresos puede permear a diferentes partes de la población, ¿no? Ahora, en específico, el tema de construcción se puede desglosar de muchas maneras. Nosotros hemos visto que todo lo que tiene que ver con la actividad de construcción ha venido desacelerándose desde el 2013, ya te mencionaba yo, y todavía hoy en día, a pesar de estos grandes proyectos, seguimos viendo que se encuentra en contracción. Hay una situación importante respecto a lo que te estoy comentando. Hacia el año 2018 fue cuando nosotros comenzamos a ver una reactivación en la parte industrial y muy en específico en la construcción, que en 2018 estaba todavía vigente el proyecto de la construcción del aeropuerto en Texcoco, que era principalmente un proyecto de iniciativa privada, y también veíamos otros proyectos como era la construcción de gasoductos, veíamos la construcción de contenedores para energéticos. O sea, a finales de 2017, 2018 observamos algunos proyectos que podían detonar esta situación, pero pues ya sabemos que aquí en México se canceló esa construcción del aeropuerto de Texcoco, se le dio prioridad a estos grandes proyectos del gobierno, y pues eso también vino a mermar un poco lo que fueron las intenciones de inversión aquí en el país, ¿no? Entonces se vio muy claro esa situación de que desde finales del 2018 hasta la fecha sí se ha visto una contracción importante en lo que es la inversión y en específico para la construcción. Jacobo, y finalmente ahí en Wall Street, ¿cómo están viendo pues las perspectivas en los próximos reportes de estas empresas públicas que cotizan en bolsa, de estas dos ramas, de la industria y de la construcción?
Pues mira, mucha divergencia, lo que te comentaba hace rato de que la industria, digamos, se puede desglosar de muchas maneras, sí estamos viendo mucha divergencia en ese sentido. Aquellas empresas que se enfocan más en temas de construcción, creemos que pueden tener crecimientos débiles, incluso de un solo dígito, esto en el comparativo año contra año. Por ahí podemos encontrar empresas como Pinfra, que no se le han dado, digamos, proyectos importantes. De hecho, Pinfra es un caso interesante porque tiene muchísimo efectivo en caja, pero no tiene dónde utilizarlo, no están esos proyectos, ¿no? Tener, digamos, cautela con este tipo de empresas. Por otro lado, tenemos las empresas mineras, que por ahí sí podríamos ver impulsos importantes, sobre todo por el aumento de los precios de commodities a nivel internacional a lo largo de 2021. Tenemos otro tipo de empresas como pueden ser las de materiales, que también consideramos que se van a ver muy beneficiadas por el aumento de los precios del cemento y de otros materiales. Ahí tenemos el caso de Cemex, de Grupo Cementos Chihuahua. Consideramos que van a tener un buen desempeño. Adicional a esto, estas empresas de materiales se van a beneficiar del plan de infraestructura que ahorita se está planteando en Estados Unidos, porque estas dos empresas, tanto Cemex como Grupo Cementos Chihuahua, tienen una gran participación de los ingresos provenientes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como puedes darte cuenta, digamos que el panorama es un poco mixto, dependiendo específicamente para qué tipo de sectores estamos hablando, ¿no? Pero enfocándonos en la parte de construcción, creo que todavía vamos a estar viendo debilidad en cuanto a los resultados. Me gusta más lo que es la parte industrial, pero más enfocada a materiales, a minerales, a empresas que comercializan pues todo este tipo de productos. Hace rato mencionábamos el caso del Grupo Carso, y una de sus divisiones, que es Condumex, pues también tuvo ingresos bastante importantes y tiene que ver justamente con este incremento de precios en los materiales. Jacobo, una pregunta respecto a las decisiones que están tomando ahora las empresas de salir a bolsa. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué esta toma de decisiones? ¿Por qué motivos pasa? Cuéntanos, sobre todo en este sector, ¿no? El industrial, que ahora mismo pues parece que está ganando más peso a la hora de cotizar públicamente. Sí, es un caso interesante. Hemos visto que empresas incluso de tamaño grande han decidido deslistarse. La respuesta, digamos, concreta en este sentido es que tiene que ver con que hay un sobrecastigo por parte de los inversionistas hacia el precio de las acciones. O sea, tenemos el caso de empresas que están generando crecimientos en ingreso, crecimientos en utilidades, que pueden llegar a tener buena perspectiva, pero que aún así el precio de las acciones en circulación sigue siendo muy bajo, ¿no? Entonces, en este caso, las empresas deciden delistar sus acciones a que el precio siga bajando. Creo yo que esto tiene que ver más con una cuestión estructural. Hemos visto que el mercado accionario mexicano, en términos generales, se ha hecho más pequeño, más compacto. Muchos inversionistas han preferido recurrir a mercados internacionales, a mercados extranjeros, antes que ver pues las empresas nacionales, ¿no? Y eso creo que tiene que ver más con la expectativa de cómo será la evolución económica pues, durante los siguientes años. No se le ven grandes perspectivas en comparación de otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, ante esta falta de apetito por activos nacionales, evidentemente se presenta un castigo a los precios de las acciones. Lo hemos visto aquí en el día a día, en la operación. Los diferenciales entre compra y venta son muchísimo más amplios, entonces eso te genera mayor volatilidad para los diferentes activos financieros y pues muchos de ellos impactados hacia la baja, ¿no? Entonces, han sido decisiones corporativas, creo yo, en algún sentido positivos para las propias empresas, para que ya no se vean castigados los precios de sus acciones. Jacobo Rodríguez, pues muchas gracias por estar con nosotros, director de análisis de Black Wall Street Capital. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Saludo para su auditorio. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, como siempre, José Ricardo. Mañana volveremos a conectar contigo. Nos vemos el día de mañana, Marta. Gracias nuevamente, Jacobo. Hasta luego.
Y nosotros nos despedimos, volveremos mañana con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde. Nosotros nos remitimos al gran evento que vamos a tener en clave de política monetaria con el Banco Central Europeo, el statement que vamos a conocer a partir de las 2 de la tarde y esta rueda de prensa posterior a la reunión a las 2:30. Mañana prestaremos atención a todos esos mensajes.